¿Cómo es que un caníbal evitó pagar las consecuencias de sus actos? Esta es la historia de Issei Sagawa. Sagawa nació el 26 de abril de 1949 en Japón, en una época donde la Segunda Guerra Mundial había dejado huellas profundas en la sociedad. Pero él no experimentó la pobreza o el hambre como muchos de su generación. Su familia era adinerada y tenía una gran influencia en la sociedad japonesa. Sin embargo, desde el inicio, algo en él no estaba bien. Era un niño frágil y enfermizo, prematuro, con un cuerpo débil que nunca logró desarrollarse por completo. Se sentía inferior en comparación con su hermano menor, quien, aunque más joven, siempre pareció más fuerte y seguro que él, lo que lo marcó de por vida. Pero lo más inquietante no era su complexión débil, sino los pensamientos que comenzaron a invadir su mente desde que tenía apenas 5 años. En sus pesadillas, se veía a sí mismo sumergido en una charola de agua hirviendo, como si fuera una simple pieza de carne. No podía explicarlo, pero una extraña atracción por la carne humana comenzó a crecer dentro de él. Uno de los recuerdos más perturbadores de su infancia ocurrió en la escuela, cuando vio los muslos de una compañera de clase. Sintió algo que no podía describir con palabras. No era deseo, al menos no en un sentido común. Era algo más profundo, más oscuro. Una necesidad primitiva de morder, de arrancar, de consumir. En ese momento, el destino de Issei Sagawa quedó marcado. Su deseo no era simplemente estar con alguien, quería poseerlo, quería consumirlo. Años más tarde, su familia le pagó un viaje a Francia para estudiar literatura en la Universidad de la Sorbona, en París. Allí, su fascinación por la cultura y la literatura occidental creció, pero con ella también lo hizo su oscura obsesión. Fue en ese ambiente donde conoció a René Hartevelt, una joven holandesa brillante y culta. Para Sagawa, ella era perfecta. Su piel blanca, su estructura ósea, sus rasgos europeos, todo en ella le resultaba irresistible. Pero él no la veía como una persona, no la veía como una mujer con sueños y ambiciones. Para él era otra cosa, un objeto de deseo, un platillo exquisito esperando ser degustado. Con el tiempo él logró acercarse a René y con el tiempo se convirtieron en amigos. René veía en él a un joven tímido, algo extraño, pero inofensivo. Nunca imaginó lo que pasaba por su mente cada vez que la miraba. Cada encuentro, cada conversación, cada instante que compartían juntos, Sagawa lo interpretaba como una oportunidad para acercarse a su objetivo final, convertir su fantasía en realidad. Luego de pensar meticulosamente cómo ejecutar su plan, el 11 de junio de 1981, Issei invitó a René a su departamento para cenar. La velada parecía normal. Hablaron de literatura, bebieron té, compartieron momentos de aparente calma. Pero en el transcurso de la velada, Issei le pidió a René que recitara un poema en voz alta, y mientras ella lo hacía, él fue en busca de un rifle que había adquirido al llegar a Francia. Cuando regresó a la habitación, René estaba de espaldas. Su voz era como música para él, pero la melodía debía detenerse. Sin pensarlo, Sagawa accionó el arma. René cayó al suelo de inmediato y la sangre comenzó a teñir la alfombra de rojo. Él no sintió remordimiento, ni siquiera miedo. En su mente, este era el siguiente paso lógico. Su deseo estaba a punto de consumarse. Se acercó a su cuerpo y la desnudó. Durante horas, la observó. Fascinado por su piel blanca, su carne era suya. Y ahora iba a hacer lo que siempre había soñado. Tomó un cuchillo y con cuidado comenzó a cortar. Probó su carne cruda, pero no le gustó la textura, así que decidió cocinarla. Como si estuviera preparando una comida cualquiera, puso la carne en una sartén y la sazonó con especias. Cada bocado era un éxtasis. No era hambre lo que sentía, era placer. Durante 2 días se quedó con el cadáver, comiéndolo poco a poco, escribiendo en un diario su experiencia, detallando qué partes sabían mejor.
En su mente, René no había muerto. Ahora era parte de él. Pero no podía quedarse con el cuerpo para siempre. Sabía que eventualmente tendría que deshacerse de él. Lo que no sabía era que su torpeza lo traicionaría. Intentó deshacerse del cuerpo en varias maletas, llevándolas a un lago cercano, pero su plan fracasó. La policía encontró las maletas y, rápidamente, dieron con él. Su apartamento era una escena de horror: restos de carne humana, utensilios de cocina ensangrentados, notas detalladas sobre lo que había hecho. No había forma de que pudiera escapar de su crimen. O al menos, eso era lo que cualquiera pensaría. Sagawa fue arrestado y juzgado en Francia, pero un diagnóstico de psicosis lo declaró mentalmente incapaz para ser juzgado. En lugar de enviarlo a prisión, lo ingresaron en un hospital psiquiátrico. Aquí es donde la historia toma un giro aún más perturbador. Su familia, con todo su poder e influencias, logró que lo extraditaran a Japón. Pero cuando llegó a su país, descubrieron que como el crimen había sido cometido en Francia, no podían procesarlo en Japón. Quedó en libertad, pero Sagawa no se ocultó. No vivió con culpa ni arrepentimiento. Al contrario, se convirtió en una figura mediática, publicando libros donde narraba su crimen con lujo de detalles. Apareció en entrevistas, en documentales e incluso participó en películas. Nunca mostró remordimiento, nunca pidió perdón, porque, en su mente, nunca había cometido un crimen. Pasó décadas viviendo en libertad, alimentando su macabra fama, hasta su muerte en 2022. Murió de causas naturales, como si la justicia nunca hubiera existido para él. La extraña y extrema obsesión de Sagawa lo llevó a cometer este atroz acto. Pero él no es el único que se dejó llevar por sus deseos más animales. Hay asesinos con extraños fetiches que cometieron actos igual o más aberrantes. Descubre 6 de estos fetiches en el siguiente video.